Buenas noches, les saluda Jorge Hurtado y esto es Contexto Global, donde repasamos los hechos más importantes a esta hora. Vamos con los titulares. Estados Unidos no quiere una guerra prolongada en Líbano, aseguró el secretario de Estado Antony Blinken de gira en Medio Oriente. Negociadores estadounidenses e israelíes llegaron a Doha en busca de reanudar las conversaciones sobre un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Habrá representación del Mossad y de Hamas. Los votantes de Carolina del Norte votarán para elegir al presidente y su gobernador en las elecciones generales del 5 de noviembre, mientras muchos en el estado todavía lidian con las secuelas del huracán Helene. Analizamos por qué el electorado puede cambiar su voto de un ciclo a otro, afectando el resultado de las elecciones. Y terminó la cumbre de los BRICS con un llamado por la paz para los conflictos globales. La política latinoamericana también marcó la clausura. Brasil vetó el ingreso de Venezuela y Nicaragua a la organización. Caracas lo tildó de una agresión y gesto hostil contra el país. Iniciamos en Medio Oriente. La agencia AFP informó que Hamas está dispuesto a negociar un cese de las hostilidades si las tropas israelíes aceptan un alto el fuego en la Franja de Gaza. Sin avanzar sus planes de futuro para el enclave, Israel informó que enviará al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior Mossad a Doha para retomar estas negociaciones con los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Las conversaciones fueron paralizadas hace 3 meses después del asesinato atribuido a Israel del líder negociador de Hamas, Ismail Haniyeh, y se han visto obstaculizadas por los asesinatos de su sucesor, Yahya Sinwar, y del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realiza su 10ª gira por Medio Oriente y pidió aprovechar este momento para avanzar en las negociaciones. En su papel de mediador, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar no ha escatimado esfuerzos para lograr que los rehenes regresen a casa. Hoy hablamos sobre cómo podemos aprovechar este momento para poner fin al conflicto en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Considerado uno de los estados péndulo que pueden decidir la contienda presidencial, Carolina del Norte presenta desafíos históricos pero también coyunturales. Eumar Essa está en Charlotte, la ciudad más importante del estado, y vamos a comenzar dándole la bienvenida y preguntándole cuál es la importancia de ese estado en las próximas elecciones presidenciales. Eumar, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Este estado cambia su cantidad de votos electorales. En esta oportunidad tenía 15 hasta las elecciones pasadas, pero luego del censo de 2020 ahora tiene 16. Con ello supera a Michigan, que es otro de los llamados estados péndulo, empata a Georgia en el 8º lugar entre los estados con mayor cantidad de votos electorales para los comicios presidenciales. Es un estado al que han venido muchísimas veces los dos candidatos, los hemos visto en Raleigh, en Charlotte, en Asheville, en Greensboro, en Greenville, en varias de las, en Wake, las ciudades más importantes, porque obviamente se sabe que es un estado que va a tener un peso fundamental y que puede terminar decidiendo por esa característica de estado péndulo que ha mantenido durante todo este tiempo. De hecho, en este momento hay un virtual empate en Carolina del Norte. Hay encuestas que dan ganador a Trump, encuestas que dan a Harris por 1 o 2 puntos que coinciden incluso con el error muestral de esos sondeos. Los medios en Estados Unidos siempre hablan de tendencia histórica. ¿Cuál es la tendencia en ese estado a la hora de elegir? Muy parecido a la de Carolina del Sur, cambió drásticamente a raíz de la lucha por los derechos civiles durante los años 60, los derechos sobre todo de los afroamericanos, porque este era un estado tradicionalmente muy demócrata. A partir de 1968 solamente han ganado los candidatos republicanos, con la excepción de Barack Obama en 2008, porque en 2012 no fue él el ganador. Eso sí, la brecha se ha cerrado. En el año 2000 eran hasta 14 puntos porcentuales los que tenían al candidato republicano por encima del demócrata. En este momento, o para las últimas elecciones, Trump superó en este estado a Biden por unos 2 puntos porcentuales solamente.
Ahora, ¿cuáles son las particularidades que presenta ese estado? Es interesante hablar de esto porque son muchísimas. Por una parte, es el estado que aporta la segunda población rural más grande de Estados Unidos. Eso impone una serie de desafíos que lo diferencian de otros estados y una necesidad de construir una oferta electoral acorde a ese tipo de características. Por otra parte, está el tema de la inmigración. 8.9% de la población de los 10,9 millones de habitantes de Carolina del Norte son inmigrantes. De hecho, aquí se estuvo desarrollando una contienda muy fuerte en torno a la ley HB 200 que obligaba a los sheriff de cada uno de los condados a colaborar con migración, con el ICE, para poder deportar o para poder detectar a aquellas personas que tuvieran una condición que los dejara elegibles para ser deportados. 18 sheriff de condados que eran demócratas se habían negado abiertamente a esta colaboración con las autoridades federales en materia migratoria y ahora la mayoría republicana de las dos cámaras en Carolina del Norte ha aprobado esta ley HB 200 que los obliga a colaborar. Por otra parte está el tema de los derechos reproductivos que incluso fueron escenario de una contienda importante el año pasado porque el gobernador Roy Cooper vetó una ley diseñada por esa mayoría republicana que coartaba el derecho al aborto. Y otro tema importante que se ha dado aquí, que ya podríamos hablar que es de pequeña política, es el tema en torno a Mark Robinson, que es el candidato del Partido Republicano a ser gobernador de este estado, que recordemos aparecieron unas participaciones suyas en un foro pornográfico en las cuales él se consideraba un nazi negro y decía, por ejemplo, cosas como que Adolf Hitler había hecho cosas mucho más importantes que Martin Luther King. Últimamente ha tratado Donald Trump de deslastrarse de la figura de él, aunque no se sabe si realmente le ha herido sus posibilidades de ser electo, pero sí ha hecho esfuerzos importantes por deslastrarse, como ha hecho también Kamala Harris por tratar de vincularlos para aprovechar ese episodio. Era Maresa con el contexto ahí en Carolina del Norte. Muchas gracias y vamos a seguir seguro conversando más adelante con ella sobre estas elecciones. Vamos a cambiar de tema. La cumbre de los BRICS en Rusia vivió un capítulo latinoamericano. Brasil se opuso a la entrada de Venezuela y Nicaragua en la organización. A pesar de la cercanía pasada entre Brasilia y Caracas, el ejecutivo de Lula da Silva reprocha, entre otras cuestiones, al gobierno de Maduro que no haya publicado las actas de las elecciones de julio. Vamos a analizar el tema con Eric Encinas, es analista experto en relaciones internacionales. Eric, bienvenido a France 24, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jorge. Un placer como siempre. Igualmente, Eric, quiero empezar preguntándole qué tanta influencia nos demuestra tener este bloque que se propone contrarrestar a Occidente. Claro, lo cierto y que vemos, ¿no?, con esta cumbre, por un lado, y que hay que ponerle especial interés, es que hemos visto cómo Rusia ha demostrado sacar pecho, ¿no?, ante las sanciones que está recibiendo por la guerra de Ucrania y también, en cierta manera, el aislamiento, ¿no?, por parte de Occidente, pero vimos que en la cumbre de los BRICS estuvo en el centro, ¿no?, en esa foto, por ejemplo, y donde había varios países, ¿no?, se reunieron más de 20 países en esa cita en Rusia. Y de esta cumbre también hay que destacar varias cuestiones. Tú mencionabas una, sin duda, es ese desencuentro que hay en algunos temas, porque es evidente que sí que tienen un posicionamiento común, también el deseo de poner un orden mundial, digamos, paralelo al que se está ofreciendo desde Occidente, ¿no?, con ciertos matices y por lo tanto, pero donde se ven diferencias entre estos países, ¿no?, porque así como se han llegado en posicionamientos claros en conjunto, como el de un banco de cereales, establecerlo, o el de hacer unos pagos transfronterizos, ¿no? A eso se ha llegado, en ese tipo de acuerdos se ha llegado en esa cumbre de los BRICS entre esos países que forman parte. También hemos visto que en otros temas, como el tema de la desdolarización, que es el fenómeno como el que llamamos el de reducir el peso
del dólar, ¿no? Y buscar alternativas, ¿no? Que es como le han llamado los BRICS, para buscar alternativas al dólar. Ahí se ha visto que realmente, y algo que quería Putin, por cierto, no ha habido un acuerdo, no ha habido unas medidas claras, no han salido medidas claras de esa cumbre, tampoco han salido medidas claras sobre la guerra de Ucrania, porque hay que también matizar que China y la India están deseando también que se ponga fin a esa guerra, entre otras cuestiones, porque no hay que olvidar que China y la India cada vez tienen más intereses en Europa y por lo tanto tampoco les interesa una Europa que se esté debilitando. Ahora, ¿qué papel juega Brasil dentro de la organización y cómo interpretas este capítulo de encontronazo con Venezuela? Claro, este es otro de efectivamente, de esas divisiones que se han visto también en los BRICS de manera muy evidente, ¿no? A nivel geopolítico, ¿no? Como nos interesa en este caso, que es que Venezuela, por un lado, sí que quiere, ¿no?, que se mantengan las ayudas de Rusia, como hemos visto hasta en los últimos años y hasta ahora, pero hemos visto que no ha salido en la foto, que Brasil, el gobierno de Lula da Silva, ha mantenido en cierta manera esas políticas, ¿no?, que tenía Bolsonaro, y ha vetado la entrada de Venezuela en los BRICS, y por lo tanto esto ha abierto también una fractura dentro de lo que son las reuniones de los BRICS, porque Venezuela en las últimas horas, precisamente, es una última hora como sabemos, también ha lanzado un comunicado donde llama esto con hostil, ¿no? Y un ataque incluso a Venezuela, así lo tilda en un comunicado Venezuela. Entonces, yo creo que esto sin duda pone de manifiesto también que hay desencuentros entre los BRICS, pese a que sí que, insisto, han dado una imagen de quererse consolidar y de unirse respecto al modelo, respecto a implantar otro modelo diferente al que se está implantando en Occidente, pero insisto, con muchas diferencias también, como estamos desengranando, ¿no? Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión. Muy bien, un abrazo. Vamos ahora a Cuba. Si bien la electricidad regresó casi totalmente a la isla, los habitantes temen que se repita el apagón generalizado que afectó al país durante la semana pasada y a principios de esta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el miércoles que se estudiaba la posibilidad de ayudar a Cuba y que su país se oponía a las sanciones de parte de Estados Unidos contra la isla. Mientras tanto, el riesgo de un fallo de las centrales termoeléctricas cubanas todavía persiste. Ante el riesgo de un nuevo apagón, la carrera contra el tiempo continúa en Cuba. Tras el colapso del sistema eléctrico del pasado fin de semana, todo el sistema se reconectó el martes por la tarde, pero la escasez de energía permanece hasta hoy jueves. La mayoría de las tiendas estatales no habían repuesto los alimentos que se habían echado a perder durante el apagón. Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema. Todo el mundo se limitó a proteger lo suyo, a cerrarlo todo. Eso sí, de verdad que nos puso un poquito preocupados. La generación y distribución de electricidad en la isla son problemáticas desde hace años, una situación provocada por la falta de combustible, así como por las frecuentes averías de las viejas centrales termoeléctricas que al Estado le dificulta reparar. Por mucho tiempo, la isla más grande del Caribe dependió del combustible venezolano, pero las sanciones estadounidenses, reanudadas bajo la administración Trump, complican la financiación y el transporte del combustible desde Caracas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el miércoles que analiza apoyar con combustible a Cuba. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. Al pueblo cubano. En los últimos meses, las autoridades cubanas han insistido en que buscan generar 1000 megavatios de energía solar para 2025 y que han comenzado a construir 26 nuevos parques. Los programas de instalación de energía fotovoltaica datan de la década pasada, pero solo cubren el 5% de la producción al día de hoy. Hasta aquí con la información. Quiero invitarlos a que vean nuestro siguiente programa, Europa Hoy, con nuestra compañera Esther Herrera.